Misterios en Cañas y Barrios, con José Antonio Colinet. Pues le prometimos la semana pasada que íbamos a tener una segunda entrega sobre el mágico, misterioso, diferente mundo nazi. Ustedes dirán, es que los nazis, con lo malo que fueron. Sí, pero tienen una mitología y una leyenda que es fascinante conocer. Estuvimos hablando de temas maravillosos, el inicio del mundo nazi, cómo era Hitler, cómo se fue creando esa invasión para todo el mundo, no solo con cañones, con tanques, sino también con el coco, con las imágenes, con la comunicación. Pero quedan muchos temas que hablar y hemos vuelto a este lugar que nos encanta, en plena calle González Cuadrado, cerca de la calle Feria, en Sevilla, que es un lugar clandestino totalmente legal. La Asociación Cultural La Imprenta, que nos la han cedido, como siempre nos lo ceden altruistamente nuestros amigos. Miguel anda por aquí después de haber tenido una gira fantástica de fin de semana con su pedazo de grupo Los Campos, nuestro amigo Tomás. Ellos nos dejan siempre este sitio que fue una antigua imprenta impregnada de cultura. Incluso, no sé si puedo contarlo, incluso fue escondite de partisanos o de personas que huían en la Guerra Civil Española. O sea, aquí se escondía a algún que otro prófugo de las hordas franquistas. ¿Tú sabías eso? Sí, compañero. Sí, aquí se escondían. ¿Y hay algún que otro túnel interesante en este mismo edificio? Pues hablando de esos partisanos, hablando de esa época triste, dura, pero también misteriosa, habíamos prometido que íbamos a hablar de nazis en Andalucía. Lo haremos en la segunda parte, porque no podemos dejar de olvidar, ya habíamos hablado de la lanza de Longino, de lo importante que fue para los nazis la búsqueda de objetos sagrados, misteriosos, legendarios. Invirtieron una millonada que robaban a los países que invadían, para enviar grupos especialistas a encontrar desde el Arca de Noé al Arca de la Alianza a todo lo que sonara a misterio, ¿no? Todo lo que sonara a misterio y todo lo que pudiera ser utilizado como una arma o que tuviera un poder oculto. Uno de los elementos que buscaron con más ansiedad fue el Santo Grial. El Santo Grial, que fue buscado en Montserrat, en la montaña mágica, en Barcelona, y que mandaron a todo un especialista como era Otto Rehn a tratar de encontrarlo. Evidentemente no lo encontró, pero sí es verdad que hay interesantes imágenes, interesantes fotografías en la cual él aparece fotografiado en cuevas, en grutas secretas de esa montaña mágica, y en la cual desde luego da testimonio vivo de esa búsqueda intensa de reliquias y de objetos de poder. Otro objeto que fue intensamente buscado fue el arca de la Alianza, que, bueno, cuando se habla de ella, quizás la memoria... Es que la gente, perdona, claro, nos vamos a Indiana Jones creyendo que es una película. No, señores, los más jóvenes que habéis visto Indiana Jones como una película de aventura, 90% de lo que cuentan en plan aventura es totalmente real, ¿no? Sí, es real. Ellos de hecho se interesan profundamente por el Arca de la Alianza, precisamente por el poder que tenía. Cuando el Dr. Jones, Indiana Jones, le preguntan, ¿y qué son estos rayos que salen? Y él dice, eso es el poder de Dios. Quien posea el arca gobernará el mundo. Era realmente lo que se buscaba. Es decir, un arma única, pero claro, realmente la llegaron a encontrar, no la llegaron a encontrar. Bueno, hoy sabemos que no se encontró, por lo menos que se sepa. Y también sabemos que son muchos los que se han atrevido a buscarlo y que hay diferentes emplazamientos para el arca que aún, pues evidentemente hay unos que por imposible no han podido ser inspeccionados, como sería por ejemplo todo el entorno del Sinaí, entre otras cosas porque los altos del Golán hoy día son un espacio militar restringido. Otros lugares porque buscar allí ya te guardará, que es todo lo que es la explanada de las mezquitas, de las iglesias, de las religiones, donde está el muro de las lamentaciones, que se considera un lugar sagrado, pese a que hoy día está generando polémica, y posteriormente también ha sido buscado en el Sinaí. Es decir, hay diferentes emplazamientos, diferentes ubicaciones. En el Monte Nebo también ha sido buscado. Se buscó ese arca de Noé
en todo lo que es el Ararat. Claro, el problema, José Antonio, es que por Ararat, por Monte Ararat, creemos que solo hay uno en Turquía, y es que hay 13. 13 montes Ararat, que se llamen igual. O sea, no nos hemos vuelto locos. Hemos hablado del Arca de la Alianza y ahora del Arca de Noé, que ambas cosas las buscaban los nazis. 13 arcas o 13 emplazamientos para un mismo arca. Con lo cual, ¿dónde te pones a buscarlo? Si es verdad que hay un emplazamiento que es el que localiza Ferdinand Navarra, un montañero francés, y posteriormente aviones espías, tanto americanos como rusos, que informan haber visto algo parecido a un arca. Yo particularmente lo dudo. Pero bueno, siempre iba generando informaciones, ¿verdad? Organizan una expedición al Tíbet para buscar los orígenes de la raza aria. Y porque, claro, ellos creían que era un pueblo inteligente, un pueblo perfecto y que... De hecho, buscan, incluso si han visto alguna vez una maravillosa película de Frank Capra, Horizontes Perdidos, incluso buscan el mítico Shambhala, por allí también, por el Himalaya, por el Tíbet, ¿no? Claro. Es el lugar donde nadie envejecía, donde... Claro, Agartha y Shambhala, que eran esos países legendarios, esas ciudades legendarias que estaban en las cumbres del Tíbet o por ahí, y que en principio también te dotaban igual de lo que dotaba el cáliz de Cristo. Es decir, ¿de qué? De la eterna juventud, de la capacidad de vivir para siempre, porque al fin y al cabo era algo que anhelaban. Fíjate que Himmler tiene un castillo que es un castillo de iniciación, un castillo en el cual se iniciaba la Orden Negra. La Orden Negra era las Gestapo, las SS, las SS, y allí tenía toda una parafernalia artúrica, es decir, eran 13 sitios, como 12 eran los apóstoles más Jesucristo, como 12 son las constelaciones, más una constelación que baila ahí entre Escorpio y demás. Es decir, ellos siempre tenían esa parafernalia mitológica, ¿no? Exactamente, era y el rey Arturo, con lo cual ellos trataban de imitarlo. Y de hecho, cuando uno de ellos moría, se le enterraba allí, o trataban de que se les enterrara allí. Evidentemente la guerra derivó luego por mil y una circunstancias. Trataban de imitar todo eso y tenían dentro de su particular cosmología, pues esa cosmología los llevaba a creer profundamente en todo este tipo de cuentos, de leyendas, de historias heterodoxas, todo lo que de alguna forma podía hacer ver que el poder divino también les amparaba. Sitios mágicos que estaban buscando, decíamos antes que vinieron a España a buscar en Montserrat, pero incluso, no lo sé, ahí me tienes que ayudar tú si yo me he perdido o leí algo que no estaba acertado, incluso la Atlántida también se acercaron a intentar encontrarla, ¿no? Claro, ellos tenían toda una red de submarinos importante, ¿eh? Las redes submarinos que tenían los alemanes y las tenían funcionando por todo el mundo. Es decir, ellos cubrían desde... Bueno, hay un submarino que era el Graf Spee, el cual llegó hasta Mar del Plata. De hecho, lo hunden allí, en Mar del Plata. Estamos hablando de Argentina, del río que entra y que separa Argentina de Uruguay. Hablamos de misticismo, de la vida eterna. Yo no sé lo que encontrarían o no encontrarían, pero lo que sí es evidente es que Hitler tiene varios atentados en su vida y de todos se salva. Y como que tenía una especie de protección, ¿no? De hecho, se tuvo que matar él, teóricamente, nadie pudo matarlo, ¿no? Sí, es un poco complicada la historia de Hitler porque se salva en las trincheras de ese obús. Fíjate que él, cuando estaba en la trinchera metido, escucha una voz que le dice: Adolf, sal de ahí. Y él, sin saber cómo, sale de la trinchera, se aleja 5 o 6 metros y entonces escucha un silbido. Y el silbido es el del obús cayendo, que la metralla, como ya comentamos en el anterior programa, lo hiere. Luego tiene el famoso atentado de las Valquirias, en el cual un maletín colocado debajo de una mesa con suficiente carga explosiva como para haberlo matado, de hecho mata a otros oficiales que se encontraban allí reunidos, pues lo hubiera matado, pero un cambio en el maletín y un cambio de posición de Hitler a última hora hacen que también se salve. Fíjate qué curioso. Y luego llega al último día de vida de Hitler teórico, que es en ese búnker de la Cancillería. Yo particularmente creo que sí, que si no se suicidó, lo suicidaron, es decir, hubo un soldado que le dio el tiro de gracia. Él se casa previamente con Eva Braun, con la que fue la eterna amante de Hitler,
pero en los días previos, cuando él sabía que las tropas soviéticas y el grupo de los aliados estaban muy cerquita de Berlín y que ya prácticamente no iba nadie a defenderlo, él se atreve a casarse con Eva Braun y aquella misma noche pues ingerir un veneno ella que acaba con su vida. Él, al no atreverse, pues parece que habría pedido a un oficial que le dispara un tiro en la nuca. Posteriormente los cuerpos fueron sacados al patio de aquel búnker de la Cancillería, y fueron rociados de gasolina y prendidos en fuego para que no quedaran rastro de su identidad. Los soviéticos al parecer lo encontraron, y en ese momento, en el momento en el que lo encontraron, pues testificaron que era Hitler, pero la verdad es que allí los restos que quedaban no se podía demostrar quién era. Igual era un doble, porque entre otras cosas hay un científico, un médico, le decían el doctor del hilo de seda, porque estaba especializado en cirugías estéticas y en operaciones de columna. Y hay un cambio notable en Hitler. El Hitler que entra en el búnker de la Cancillería, que era reconocible, vitalista, que tenía un discurso siempre triunfalista, pese a saber que la guerra no iba precisamente bien, sobre todo después de Stalingrado, y posteriormente a la visita de este doctor, que aparece un Hitler casi inválido, casi impedido, muy disminuido, demacrado. Ahí dicen que posiblemente fuera uno de sus dobles, uno de sus 5 dobles. Luego, ¿qué hacían en ese búnker de la Cancillería? Una serie de budistas o señores que parecían traídos del Tíbet, que fueron encontrados como una especie de guardia personal, pero guardia de fe personal, que también los encontraron allí muertos. Tampoco se sabe. O por qué un avión aterriza en lo que hoy es toda la avenida donde está la Puerta de Brandenburgo, muy cerquita de donde está en un lado ese monumento a los judíos, y justamente detrás estaba el búnker que hoy día reposa casi a 3 pisos de profundidad, casi a 12 metros de profundidad. Tampoco se sabe. Es decir, que en torno a la muerte de Hitler hay una serie de misterios bastante importantes. Te quería hablar también de algo importante. Primero, el expolio de los nazis a los tesoros artísticos, escultóricos, y luego algo que roban, que no se sabe dónde está, y que es la famosa Sala del Ámbar. La Sala del Ámbar, que ahora lo hablaremos en la segunda parte, dicen, o hace poco escuché, que puede que la hayan encontrado, pero no se termina de desvelar el misterio. Puede que la hayan encontrado, puede que esté en un túnel en Polonia, junto con otras muchas obras de arte, pero de momento las personas que dicen haber encontrado ese tren no desvelan la ubicación. Sí es verdad algo. En este caso, gracias a un gran esfuerzo que se ha realizado por parte soviética, por parte rusa, se ha reconstruido el Salón del Ámbar. Es una reproducción, evidentemente, pero uno se puede hacer una idea de la belleza sin igual que tenía esta hermosísima sala, que estaba realizada con paneles de ámbar del Báltico y con espejos, con candelabros de oro, y que en verdad cuando uno entraba allí era un regalo a Catalina la Grande, se daba cuenta de la grandeza artística, de orfebrería que tenía ese lugar. Lugar que fue expropiado, expoliado por los nazis, igual que muchas obras de arte. Intentaremos resumir eso, porque también queremos hablar de los nazis en Andalucía. De verdad, este programa o este tema daría para muchos más programas. Ustedes perdónennos que estemos haciéndolo de una forma tan rápida, tan somera. Pues ya le hemos dedicado 2 programas. Más adelante podremos dedicarle otro a más temas y más profundidad. Por ejemplo, si se lió o no se lió Goebbels con Imperio Argentina, que eso es otro de la... ¿no? Muchos misterios que hay en el mundo nazi. ¿Quieren seguir sabiendo? No se vayan, porque después hay más aquí, en Cañas y Barrios. Pues vamos a intentar rápidamente, o por lo menos como en el pasapalabra, ¿no? Hacer la pregunta muy rápido, para dar toda la información que podamos, porque son muchos temas los que se van a quedar en el tintero de esta visión del mundo nazi que llevamos en 2 programas desde este lugar mágico que es la imprenta en Sevilla, asociación cultural, sitio mágico, cultural, por ser una antigua imprenta. Y lo habíamos dejado hablando de la Sala de Ámbar, una maravillosa habitación mágica, magistral, regalo a Catalina la Grande, que expoliaron los nazis entre muchas otras cosas. Hay una película, Monument Men,
cierto, ese grupo existió, de soldados que durante la Guerra Mundial iban buscando todas las obras de arte que habían expropiado y expoliado los nazis, ¿no? Sí, era una unidad especial norteamericana que tenía como misión devolver a sus países y a sus legítimos propietarios todas las obras de arte que estaban siendo robadas y que estaban también llamadas a formar parte de un supermuseo que querían que se llamara el Führermuseum, el Museo del Führer, que fuera la mayor pinacoteca y la mayor concentración de esculturas del mundo. Robaron, y lo digo bien, robaron tal cantidad de obras de arte que dio para refugiarlas, recogerlas, esconderlas en 5 minas de sal, en diferentes lugares, puntos de Alemania. Se pretendía principalmente que esas obras de arte, pues evidentemente no se destruyeran, no se perdieran. Muchas de ellas se perdieron, se les metieron fuego, fíjate, por desgracia. Pero otras muchas aparecieron. Otras muchas, se encontraron con, por ejemplo, coronas dentales, es decir, las piezas de oro que se utilizaban para la dentadura. Se encontraron más de 1.200 sacos llenos de todas estas coronas y que se iban a utilizar para fundirlas y como lingotes de oro poder utilizarlo para seguir haciendo la guerra. Los Monument siguieron en este caso buscando todas esas obras de arte y realmente hicieron una labor tan importante que, bueno, se cree que aproximadamente casi un 40% de ellas fueron restituidos a sus legítimos. Pues además iban buscando, pero además corriendo. O sea, los alemanes ya al final de la guerra preferían destruirlas que devolverlas. Y entonces había una lucha titánica por ver quién llegaba antes, si este equipo de los Monument Men a recuperar las obras de arte o los nazis encargados de destruirlas, ¿no? Y los rusos, que también querían la obra de arte en sí. Para ellos. Claro, era porque aquí el principal coleccionista de arte fue Göring. Göring era uno de los que se encargó de ir robando en todas las museas, todas las colecciones privadas, todas las casas que iba pillando, principalmente para formar ser su propio museo. Eso fue lo que quería Göring. Y al final, bueno, pues la unidad de los Monuments realmente hicieron un gran trabajo, hicieron una gran labor, afortunadamente, y gran parte de esas obras se rescataron, otras no. Otras, como antes comentábamos, ese Salón del Ámbar, pues no sabemos dónde acabó. Y decíamos en la primera parte que hace poco ha salido la información de que se ha encontrado un tren en Polonia que quizás tenga parte de ese expolio, incluido el Salón de Ámbar, ¿no? A 30 kilómetros de Cracovia se habría encontrado ese tren en un túnel, en una montaña. Dinamitaron los dos lados del túnel y al final pues hicieron una montaña artificial, que realmente era eso. Dentro podría encontrarse ese Salón del Ámbar, desmontado evidentemente. Podrían encontrarse una gran cantidad de obras de arte, aproximadamente unos 300 cuadros. Creo que la tasación es incorrecta, porque lo tasaron en aproximadamente 300 millones de dólares. No creo que llegue a los 300 millones de dólares, creo que pasaría a 3.000, 4.000, 5.000 millones de euros. Y también hay un dato inquietante, José Antonio, que es que ese tren probablemente llevaría lo que se califica la V3, la bomba atómica nazi, desmontada, inocua, pero también la portaría, con lo cual encontrarla sería encontrar uno de los grandes misterios de la Alemania nazi, ya no solo por lo que nos encontramos a nivel artístico, histórico-artístico, sino también a nivel militar. Es el gran misterio de si fueron o no fueron capaces de desarrollar su propia bomba atómica. Todo parece indicar que sí, pero un bombardeo, en este caso en la ciudad de Bremen, destruyó gran parte de las factorías donde se realizaba el agua pesada, vital para la bomba atómica, y parece ser que ese fue el problema que lo frenó. Pero por otra parte, ahí quedaría
ese artefacto desmontado que habrían llevado a cabo los científicos nazis, como hicieron aviones a reacción, como los Messerschmitt, como hicieron esas famosas V2 con las que bombearon y castigaron a todo lo que fue tanto Londres como Coventry. Habrían también puesto de manifiesto el poder en cuanto a radar con esos científicos como fue Werner von Braun, padre luego del proyecto Apolo, o el propio Hermann Obermeier, y que de alguna forma date cuenta que estamos ante científicos de una talla que de otra forma habrían sido juzgados como criminales de guerra. Científicos que se salvaron por su capacidad, su saber, sus ciencias, y los rescataron los americanos, los rusos, los que pudieron, rescataron a esos talentos, malvados, pero talentos al fin y al cabo. Pero otros que no eran tan talentosos científicamente hablando, tuvieron la habilidad de escaparse y de llegar a tener una vida totalmente normal y nueva en lugares como Sevilla, como Andalucía, ¿no? Sí, y no fueron pocos. Fíjate que en Sevilla se ha hablado de que no, bueno, prácticamente que no hubo nazis, pero no nos vamos a engañar. En Sevilla operó y durante mucho tiempo lo que era la Gestapo. De hecho, a quien venía a Sevilla en época del Tercer Reich como cónsul, venía también como cónsul, pero como una tarea oscura que era la de informar al Tercer Reich. Eso es lógico. De esta forma, uno de los destacados fue el cónsul Gustav Draeger, el cual, pues, con el embajador de Inglaterra en Sevilla, el embajador Evans, pues jugaban al juego de las mentiras en el Hotel Inglaterra. Ellos quedaban allí, en lo que hoy... Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de Sevilla. Exactamente. Y allí entre ambos pues se mentían. Se trataban de sacar información, pero iban metiendo mentiras. Y fíjate que esas mentiras servían para descartar verdades, con lo cual también era curioso. Luego estaban los hermanos Ludwig, los cuales tuvieron también un importante papel porque pertenecían a lo que eran las células de sabotaje del Tercer Reich en Sevilla. Ellos se encargaban principalmente de todo lo que era la zona de Gibraltar, tratar de boicotearla, tanto los barcos que llegaban a la costa. A ellos cabe el honor, dudoso honor, de haber servido para que los aliados ganaran la guerra en el Mediterráneo. Te quiero hablar del soldado que nunca asistió, William Martin, el cual, claro, los aliados, sabiendo que la guerra estaba perdida o que iba muy mal, si no lograban, siempre con este condicional, si no lograban ganar la guerra en el Mediterráneo, tenían que hacer creer que el desembarco en el Mediterráneo iba a ser en Grecia, que era lo que opinaba Hitler. Por contra, quien iba a defender Europa, la Europa nazi, de ese desembarco era nada más y nada menos que Rommel, el general Rommel, que luego lo inducieron a suicidarse. Bueno, pues él opinaba que no, que iba a ser por Italia. ¿Qué hacer? Bueno, pues dijeron, vamos a coger un cuerpo que haya muerto de neumonía, que haya muerto ahogado, lo vamos a vestir de oficial inglés, de piloto, le vamos a meter una cartita de la novia, un paquete de tabaco, un mechero y una carta del Estado Mayor. Y en la carta que se diga por dónde va a ser desembarco aliado por el Mediterráneo. Lo tiraron en Cádiz, en la costa de Cádiz, pero las corrientes lo echaron hacia la zona de Punta Umbría, donde fue recogido por un pesquero, donde fue llevado a puerto, y en puerto, allí lo registraron y descubrieron las cartas. ¿A quién se llama? Al cónsul en Sevilla. ¿Quién autentifica todo ello? Pues los hermanos Ludwig. ¿Qué hacen con la carta? La mandan, en este caso, a Berlín. En Berlín, prácticamente en 12 horas, se dan cuenta que aquel documento es real. Y por tanto, ¿qué hacen? Fortificar Grecia. ¿Por dónde desembarcan los aliados? Por Italia. Y en Italia, Francia luego en el Atlántico, la parte mediterránea fue por Italia. A partir de ahí comienza el desembarco y comienza el principio del fin, en este caso. O sea que esta vez, igual que en otras veces, hemos dicho que los españoles ayudábamos mucho y demasiado con la manufactura, con la materia prima a los nazis. En este caso,
también gracias a un desembarco a través de Cádiz y de Punta Umbría se salvó la guerra, ¿no? Se salvó la guerra en el Mediterráneo y fue el principio del fin nazi. De hecho, hay otro detalle. Hitler pacta con Franco, muy a su pesar, que para que España siguiera siendo neutral, a España se la prefería falsamente neutral que metida en el eje. Era más conveniente. ¿Y Franco qué le pide? Esto es historia. Franco le pide el norte de África. Tú sabes que él sirve como soldado, en este caso como un alto mando en África, pero también pide Gibraltar. Y tratan incluso de invadir Gibraltar. El problema, que por mar es imposible, porque está muy bien fortificado, hoy más porque como nos roban la arena y la tierra, pues casi que mejor, ¿no? El Pichardo. Luego está... Tiene nombre como una tienda de disfraces. Sí, no le hace falta careta, pues se pone a la gomilla, ¿no? Pero es curioso. Luego tenemos, esto por un lado. Luego tenemos que por tierra era muy complicado, porque por tierra es una posición elevada y casi que no. Y luego por aire tú tiras un paracaidista sobre el Peñón y aparece Melilla, por las corrientes de aire que hay, con lo cual el Peñón pues era un bastión prácticamente insustituible, prácticamente infranqueable. Para colmo, hay muchos lugares que nos han quedado la evocación alemana. La playa de los alemanes en Cádiz viene de ahí, había muchos espías en esa zona. Luego estaba un señor que se llamaba Olaf Rehn, que fue el espía perfecto. Este fue el que hace que las tropas, en este caso, del lado rebelde, que son los franquistas o los falangistas, que llegan a Sevilla, aterricen en el aeropuerto de Sevilla. Y que Queipo de Llano se encarga de hacer una y otra vez, pasar las tropas para que se creyeran que estaban entrando mucho y eran siempre los mismos. Pues este fue el espía que lo logra. Vivió durante un gran tiempo en la Macarena, en la zona de la Macarena, y cuando acabó la guerra, pues no hay ni rastro de él. Y luego hay otro espía que se llamaba Patricio Drexler, que venía de Córdoba, también una célula de sabotaje, y que de alguna forma se movía entre Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, que también estaba al servicio de Gustav Draeger y que se encargaba también un poco del servicio de inteligencia. Pero, sin duda, el nazi entre los nazis que destaca en esta Andalucía nuestra es, por merecimientos propios, el que fue considerado como hijo de Hitler. Estoy hablando de Juan de la Carlina, estoy hablando pues de ese señor que habitó y vivió en Constantina, que de alguna forma... Constantina es un pueblo de Sevilla, por si nos estáis viendo por otra parte de Andalucía, ¿no? Sí, que atendía el nombre de León de Grel. León de Grel llega a Sevilla, se instala en Constantina. La propia Policía Nacional de la época se encarga de que los servicios secretos franceses y el Mossad, el servicio secreto israelí, no pudieran secuestrarlo y llevárselo a Israel, como pasó con Heisman, que fue ahorcado. Y Juan de la Carlina, León de Grel, vivió durante un gran tiempo en Sevilla, en Constantina, hasta que finalmente pues se traslada a Torremolinos, donde acabaría sus días. Allí en Constantina quedan constancias y el Lora del Río, de casas, de mansiones. El Castillo Azul, hay sitios allí, el Molino Azul, ¿no? El Molino Azul, sitios que existen, que eran pertenecientes a estos señores ya, estos nazis, que se vinieron con otros nombres y que se murieron tranquilamente y de viejos, ¿no? Sí, de hecho hay una lista de 102 personajes que eran reconocidos nazis, que habrían encontrado asilo en España, muchos de ellos, algunos de ellos en Sevilla, como hemos hablado, y que prácticamente fueron intocables. Intocables, refugiados en Andalucía, refugiados en Sevilla, refugiados en Cádiz, refugiados en Huelva, en Málaga, en Córdoba, y que el amparo de Franco, porque tenían un epígrafe en su pasaporte que era guardia personal de Franco, pues hicieron que fueran intocables. Igual que es intocable José Manuel García Bautista en nuestro programa, porque sin él no nos enteraríamos de cosas maravillosas, fantásticas, legendarias, como las que vemos cada semana. Hoy desde el taller La Imprenta, una asociación cultural maravillosa en Sevilla, que ha sido un sitio inspirador y absoluto para adentrarnos en el mundo nazi. Y la semana que viene
si ustedes quieren, mucho más en Cañas y Barrios.